Pues ven conmigo. Y Louis fue con él. 2 veces, tal vez 3, Louis trató de hablar a Jude aquella noche, camino de Pet Sematary, pero Jude no respondió y Louis desistió. Seguía sintiendo aquel sosiego, extraño, dadas las circunstancias, pero real. Parecía dimanar de todas partes. Lo percibía incluso en la fatiga de acarrear en una mano a Church y en la otra, la pala. Lo percibía en el viento helado que le insensibilizaba las partes de su cuerpo que estaban al descubierto. Y en los mismos árboles. Y en la luz oscilante de la linterna de Jude. Louis sentía la presencia indiscutible, omnímoda y magnética de un misterio. Un misterio tenebroso. Dejaron atrás el bosque, en el que apenas había nieve. Habían llegado al claro. Allí se adivinaba el leve resplandor de la nieve. Vamos a hacer un alto para descansar, dijo Jude, y Louis dejó la bolsa. Se enjugó el sudor de la frente con la manga. Un alto. Pero si ya habían llegado. Louis distinguió las estelas a la luz de la linterna que describió un círculo errabundo cuando Jude se sentó y apoyó la cara entre los brazos. Jude, ¿te encuentras bien? Perfectamente. Solo necesitaba recobrar el aliento. Louis se sentó a su lado e hizo media docena de inspiraciones profundas. En estos momentos, me siento divinamente, dijo Louis. Hacía más de 6 años que no me encontraba tan bien. Ya sé que parece un disparate decir eso, cuando uno va a enterrar al gato de su hija, pero es la pura verdad, Jude. Jude respiró profundamente un par de veces. Sí, sé a lo que te refieres. Sucede de vez en cuando. Uno no elige el momento para sentirse bien ni para sentirse de otro modo. Y el lugar influye, pero tampoco hay que atribuirlo a eso. La heroína da una sensación de bienestar al adicto mientras se la inyecta en el brazo y, no obstante, le está envenenando. Le envenena el cuerpo y le envenena el pensamiento. Este lugar puede tener el mismo efecto, Louis, no lo olvides. Ojalá no me equivoque en lo que voy a hacer. Creo que no, pero no estoy seguro. A veces soy incapaz de pensar con claridad. Debe de ser la senilidad. No sé a qué te refieres. Este lugar tiene poder, Louis. Aquí aún no es muy fuerte, pero ¿dónde ahora vamos? Jude. Sígueme. Jude se había puesto en pie. La luz de la linterna iluminó el montón de árboles derribados. Jude se dirigía hacia allí. Louis recordó de pronto su noche de sonámbulo. ¿Qué le había dicho Pascoe en aquel sueño? No pase de ahí, por más que crea necesitarlo, doctor. No se debe pasar la barrera. Pero ahora, esta noche, aquel sueño, advertencia o lo que fuere, parecía haber ocurrido varios años atrás, no solo unos meses. Louis se sentía sereno y lleno de energía, dispuesto a enfrentarse a todo e intrigado. Pensó que esto también parecía un sueño. Entonces Jude se volvió hacia él. La capucha parecía rodear una cavidad vacía y, durante un momento, Louis imaginó que era el propio Pascoe el que estaba ahora frente a él y que de un momento a otro el haz luminoso de la linterna alumbraría una sonrisa descarnada y burlona, y sintió que se le helaba la sangre. Jude, no podemos trepar por ahí, dijo. Nos romperemos una pierna cada uno y nos moriremos de frío al tratar de volver. Tú sígueme, dijo Jude. Sígueme sin mirar abajo. No vaciles ni mires abajo. Yo conozco el camino, pero hay que pasar deprisa y con seguridad. Louis empezó a pensar que quizá, al fin y al cabo, aquello fuera realmente un sueño. Sin duda, aún no había despertado de la siesta. Si estuviera despierto, pensó, no me subiría a ese montón de troncos ni borracho. Pero voy a subir. Creo que sí. Por consiguiente, estoy soñando, no. Jude se desvió ligeramente hacia la izquierda. El haz luminoso enfocó el montón de huesos, árboles derribados y troncos secos. El círculo de luz iba concentrándose a medida que se acercaban. Sin detenerse ni por asomo, sin mirar siquiera para cerciorarse de que estaba en el sitio justo, Jude empezó a subir.
No trepaba con el cuerpo doblado hacia adelante, como el que asciende por una cuesta empinada o por una ladera arenosa. Parecía estar subiendo una escalera. El que sube escaleras no se preocupa de mirar abajo, porque sabe dónde está cada peldaño. Hood subía seguro de dónde ponía el pie. Louis le seguía con idéntica seguridad. No miraba dónde pisaba. Sin saber por qué, tenía la certidumbre de que los troncos no podrían lastimarle si él no lo consentía. Era una majadería, desde luego, como la estúpida confianza del que cree no hay peligro alguno en conducir estando borracho siempre que uno lleve la medalla de San Cristóbal. Pero estaba dando resultado. Ni hubo estampido seco cual disparo de pistola al partirse una rama, ni angustioso desplome en hoyo provisto de afiladas astillas dispuestas a pinchar y desgarrar. Sus zapatos, mocasines sus pupi, muy poco recomendables para pisar troncos, no resbalaron en el musgo seco que cubría muchos de los árboles caídos. No vacilaban ni hacia adelante ni hacia atrás. El viento rugía entre los abetos que les rodeaban. Louis vio a Hood de pie en lo alto de la montaña de troncos. Luego, su guía empezó a bajar por el otro lado y de la vista de Louis desaparecieron las pantorrillas, las caderas, y luego el pecho del hombre. La luz bailaba entre las ramas de los árboles agitadas por el viento al otro lado de la barrera. Sí, era eso, ¿por qué tratar de negarlo? La barrera. Louis llegó arriba y se detuvo un momento, con el pie derecho descansando sobre un viejo tronco colocado en un ángulo de 35 grados y el izquierdo en otro algo más flexible. Un amasijo de viejas ramas de abeto. No miró para averiguarlo, y se limitó a cambiar de mano el pesado saco que contenía el cuerpo de Churchill a pala, más liviana. Alzó la cara al viento que soplaba ininterrumpidamente, alborotándole el pelo. Era tan frío, tan limpio, tan constante. Moviéndose con soltura, casi con paso elástico, Louis empezó a bajar. Una rama, del grueso de la muñeca de un hombre robusto, se partió bajo sus pies con un fuerte chasquido, pero él no se asustó y su pie encontró el soporte de una rama más gruesa unos 10 centímetros más abajo. Louis ni se tambaleó. Ahora creía comprender cómo los jefes de compañía de la Primera Guerra Mundial podían pasear por el borde de las trincheras silbando Tipperary mientras las balas zumbaban alrededor. Era demencial, pero, por lo mismo, electrizante. Bajó mirando hacia adelante, donde brillaba la luz de la linterna de Hood que se había parado a esperarle. Cuando llegó abajo se sintió inundado de una euforia que era como la llamarada que brota de las brasas al rociarlas con fuel. «Lo conseguimos», gritó. Puso la pala en el suelo y dio a Hood una palmada en el hombro. Ahora recordaba el día en que, de niño, cruzó un puente ferroviario y el día en que trepó a la rama más alta de un manzano que se balanceaba al viento como el mástil de un barco. Hacía más de 20 años que no se sentía tan joven ni tan visceralmente vivo. «Hood, lo conseguimos». «¿Lo habías dudado?», preguntó Hood. Louis abrió la boca para responder, «¿Lo habías dudado?». «Podíamos habernos matado». Pero volvió a cerrarla. En realidad, no lo dudó ni un momento desde que vio a Hood acercarse a los troncos. Y no le preocupaba el regreso. «Creo que no», dijo. «Vamos. Aún queda un trecho. Unos 5 kilómetros». Siguieron andando. El sendero continuaba, en efecto. En algunos tramos parecía muy ancho, aunque, a aquella luz movediza no se distinguía claramente, era más bien una sensación de espacio, la sensación de que los árboles retrocedían. Una o dos veces, Louis levantó la mirada y vio parpadear las estrellas entre las copas oscuras de los abetos. Una sombra cruzó el sendero y la luz se reflejó fugazmente en unos ojos verdosos. En otros puntos, el sendero se estrechaba y los matorrales arañaban la tela del chaquetón de Louis. Ahora se cambiaba de mano el saco y la pala con más frecuencia, pero el dolor de los hombros era constante. Ajustó el paso a una cadencia rítmica que casi llegó a hipnotizarle. Allí había una fuerza, sí, la sentía. Recordó un día en que,
estando en tercer año de la escuela secundaria, salió con una muchacha y con otra pareja de paseo por el campo y fueron a parar a un camino que terminaba en una central eléctrica. Estaban arrullándose cuando, al poco rato, la muchacha que estaba con Louis dijo que quería irse a casa o, por lo menos, a otro sitio, porque le dolían las muelas, las que tenían empaste, que eran casi todas. Louis se alegró de marcharse de allí. El aire que rodeaba la central le hacía sentirse nervioso y en vilo. Aquí le ocurría lo mismo, pero el efecto era aún más fuerte. Más fuerte, pero en modo alguno desagradable. Era. Hood se había parado al pie de una cuesta. Louis tropezó con él. Casi hemos llegado, dijo Hood volviéndose. El trecho que viene ahora es como los troncos. Hay que andar con serenidad y firmeza. Tú sígueme y no mires abajo. Hasta ahora hemos andado cuesta abajo, ¿lo has notado? Sí. Ahora estamos al borde de lo que los Micmacs llamaban el pequeño dios pantano. Los tratantes de pieles que pasaban por aquí lo llamaban el paso del muerto, y la mayoría de los que conseguían cruzarlo ya nunca más volvían por aquí. Arenas movedizas. Oh, sí, cantidad. Hay corrientes que suben burbujeando a través de una capa de arena de cuarzo que dejó el glaciar. Nosotros la llamamos arena de sílice, aunque probablemente tiene otro nombre. Hood le miraba fijamente y, durante un momento, Louis creyó percibir un brillo no del todo agradable en los ojos del viejo. Entonces, Hood movió la linterna y el brillo se apagó. Por estos contornos hay cosas muy raras, Louis. El aire es más denso, tiene electricidad, qué sé yo. Louis se sobresaltó. ¿Qué te pasa? Nada, respondió Louis. Podrías ver el fuego de San Telmo. Dibuja formas muy curiosas, pero no pasa nada. Si te fastidia, no tienes más que mirar a otro lado. También podrías oír un rumor como de voces, pero no son más que los somormujos del lado de Prospect. El eco llega lejos. Curioso, ¿no? ¿Somormujos? Preguntó Louis con escepticismo. En esta época. Oh, sí, dijo Hood con una voz totalmente inexpresiva. Durante un momento, Louis deseó vivamente ver la cara del viejo. Aquella mirada. Hood, ¿a dónde vamos? ¿Qué puñetas hacemos a oscuras, en estos parajes de ultratumba? Te lo diré cuando lleguemos. Hood dio media vuelta y siguió andando. Ten cuidado con los desniveles. Siguieron avanzando, asentando los pies en las protuberancias del suelo pantanoso. Louis no miraba por dónde iba. Parecía encontrar automáticamente, sin el menor esfuerzo, el lugar más seguro para poner el pie. Solo resbaló una vez, cuando su zapato izquierdo rompió una fina lámina de hielo y se hundió en un charco frío. Lo sacó de allí rápidamente y siguió andando tras la luz oscilante. Aquel haz luminoso que bailoteaba entre los árboles le traía recuerdos de las novelas de piratas que leía de chico. Forajidos que iban a enterrar los doblones a la luz de la luna y, naturalmente, uno de ellos sería arrojado al hoyo con el cofre, con una bala en el corazón, porque los piratas creían, por lo menos, así lo afirmaban solemnemente los autores de aquellos tétricos relatos, que el espíritu del camarada muerto permanecería allí, guardando el botín. Pero el caso es que nosotros no vamos a enterrar un tesoro. Lo que nosotros llevamos es el gato capado de mi hija. Tuvo que hacer un esfuerzo para no soltar la risa. No oyó ningún rumor como de voces, ni vio el fuego de San Telmo, pero, tras salvar una media docena de ondulaciones, miró al suelo y vio que sus pies, pantorrillas, rodillas y la parte baja de los muslos estaban envueltos en una niebla blanca, densa y opaca. Era como andar por un ventisquero impalpable. El aire parecía tener ahora una leve fosforescencia, y Louis hubiera jurado que era más cálido. Veía a Hood caminar con paso uniforme y el pico al hombro. Aquel pico le daba estampa de enterrador de tesoros. Louis seguía sintiendo aquella extraña euforia, y de pronto se le ocurrió que, tal vez, Rachel estuviera llamando por teléfono, que en su casa estuvieran sonando unos timbrazos machacones y prosaicos, que
Casi se echó encima de Hud. El viejo estaba parado en medio del sendero con la cabeza ladeada y los labios apretados. Hud, ¿qué es? SSSH. Louis miró en torno con inquietud. La niebla se había diluido un poco, pero él aún no podía verse los pies. Entonces oyó crujir unas ramas. Algo se movía en la espesura, algo bastante grande. Abrió la boca para preguntar a Hud si podía ser un alce, en realidad, estaba pensando en un oso, pero volvió a cerrarla sin decir nada. Es el eco, había dicho Hud. Louis ladeó la cabeza a su vez, imitando a Hud instintivamente sin darse cuenta, y tendió el oído. El sonido, al principio lejano, estaba ahora muy cerca, iba hacia ellos de un modo alarmante. Louis sintió que el sudor le manaba de la frente y le resbalaba por las mejillas agrietadas por el frío. Se cambió de mano la pesada bolsa que contenía el cuerpo de Church. El plástico le resbalaba por la húmeda palma. Ahora la cosa parecía estar tan cerca que Louis esperaba verla de un momento a otro alzarse sobre los cuartos traseros, tapando las estrellas con la mole de su cuerpo peludo. Ahora ya no pensaba en un oso. Ahora ya no sabía en qué pensaba. Y entonces se esfumó. Louis volvió a abrir la boca con la pregunta de, ¿qué ha sido eso? En la punta de la lengua, cuando de la oscuridad brotó una risa estridente y frenética que subía y bajaba de tono con histéricas oscilaciones taladrándole los tímpanos y helándole la sangre. A Louis le parecía que todas las articulaciones de su cuerpo se habían congelado y que había aumentado de peso hasta el extremo de que si daba media vuelta y echaba a correr se lo tragaría el lodo. La risa se quebró en un áspero cacareo como se parte una roca por una falla múltiple, subió en un chillido agudo y se cuarteó en un gorgoteo que, antes de apagarse del todo, sonó como un sollozo. Se oyó un chapoteo, y sobre sus cabezas rugió el viento como un río que corriera por el lecho del cielo. Por lo demás, el pequeño dios pantano quedó en silencio. Louis empezó a tiritar de pies a cabeza. Se le puso la piel de gallina. Era como si se le abrieran las carnes, sobre todo en el bajo vientre. Tenía la boca seca. No le quedaba ni una gota de saliva. A pesar de todo, persistía aquella euforia demencial. ¿Qué diablos? Susurró roncamente. Hud se volvió a mirarle. A aquel tenue resplandor, parecía tener 120 años. En sus ojos no había ya ni asomo de aquel brillo. Estaba demacrado y su mirada reflejaba puro terror. Pero con voz bastante firme dijo, no era más que un somormujo. Vamos, ya casi hemos llegado. Continuaron. El suelo volvía a ser firme. Durante unos momentos, Louis experimentó la sensación de encontrarse en un espacio abierto, aunque el aire ya no tenía aquella débil fosforescencia, y lo único que distinguía era la espalda de Hud, a menos de 1 metro de distancia. Ahora pisaban una hierba rala, endurecida por la escarcha, que se quebraba como el cristal. Luego, volvieron a meterse entre árboles. Olía a pino y, de vez en cuando, le rozaba alguna rama. Louis había perdido la noción del tiempo y de la dirección, pero, al poco rato, Hud volvió a pararse y le dijo, escalones. Están tallados en la roca. Hay 42 o 44, no recuerdo exactamente. Tú sígueme. Cuando lleguemos arriba ya no habrá que andar más. Empezó a subir y Louis le siguió. Los escalones eran bastante anchos, pero la sensación de apartarse del suelo resultaba inquietante. De vez en cuando, bajo sus suelas crujían guijarros y fragmentos de piedra. 12, 13, 14. El viento era ahora más fuerte y más frío. Louis tenía la cara insensible. ¿Estaremos por encima de las copas de los árboles?, se preguntó. Levantó la mirada y vio millones de estrellas, luces frías en la oscuridad. Nunca en la vida las estrellas le habían hecho sentirse tan pequeño, infinitesimal, insignificante. Se formuló la vieja pregunta, ¿habrá seres inteligentes ahí arriba? Y la idea, en lugar de suscitar una ensoñadora curiosidad, le produjo un vivo horror, como si acabara de preguntarse a sí mismo qué le parecería comerse un puñado de hormigas. 26, 27, 28.
¿Quién tallaría estos escalones, por cierto? Los indios. Los Micmacs. Manejaban herramientas. Tengo que preguntárselo a Hood. Entonces se acordó de la cosa que se había acercado a ellos en el bosque. Tropezó con un escalón y con el dorso de su enguantada mano buscó el apoyo de la pared que tenía a la izquierda. La notó áspera, estriada y rugosa. Como una piel reseca y gastada, pensó. «¿Vas bien, Louis?», murmuró Hood. «Muy bien», dijo, aunque estaba casi sin aliento y tenía los brazos dormidos por el peso de Church. 42, 43, 44. 45, dijo Hood. Lo había olvidado. Hace 12 años que no subía, y no creo que vuelva. Aja. Arriba. Agarró del brazo a Louis para ayudarle a subir el último escalón. Ya hemos llegado, dijo Hood. Louis miró en derredor. Se veía bastante bien a la luz de las estrellas. Estaban en una plataforma rocosa sembrada de cascajo, que asomaba de la tierra que se extendía más allá como una lengua oscura. Al otro lado, por donde habían venido, se veían las copas de los abetos. Al parecer, habían subido a lo alto de una especie de mesa, un accidente geológico más propio de Arizona o Nuevo México. Allí arriba, en lo alto de la mesa, o colina achatada o lo que fuera, no había árboles, sino solo hierba, por lo que el sol había fundido la nieve. Al volverse hacia Hood, Louis vio unos matorrales que se agitaban al viento y descubrió que no se encontraban en una cumbre aislada, sino que delante de ellos el terreno volvía a elevarse hacia unos árboles. Pero era tan extraña la configuración de aquella plataforma entre las suaves ondulaciones de las viejas colinas de Nueva Inglaterra. Indios que manejaban herramientas, pensó de pronto. Sígueme, dijo Hood, y recorrió unos 20 metros hacia los árboles. El viento soplaba con fuerza, pero parecía más puro. Louis distinguió unas formas oscuras al pie de los abetos más altos que viera en su vida. La impresión que producía aquel lugar elevado y solitario era de vacío, pero un vacío que vibraba. Las formas oscuras eran cairns, montones de piedras que marcaban tumbas. Los Micmacs cubrieron de arena la cima de esta colina, dijo Hood. No se sabe cómo lo hicieron, pero tampoco se sabe cómo construían los mayas sus pirámides. Los mismos Micmacs lo han olvidado, al igual que los mayas. ¿Por qué? Este era su cementerio, dijo Hood. Te he traído para que entierres aquí al gato de Ellie. Los Micmacs no hacían distinciones, enterraban a los animales al lado de sus amos. Esto hizo a Louis pensar en los egipcios, pero estos aún iban más lejos. Los egipcios mataban a los animales favoritos de la realeza, para que las almas de las mascotas pudieran acompañar a las de sus amos al más allá. Recordaba haber leído que en una ocasión, con motivo de la muerte de una hija del faraón, fueron sacrificados más de 10.000 animales domésticos, entre otros, 600 cerdos y 2.000 pavos reales. Antes del degüello, se perfumó a los cerdos con esencia de rosas, la favorita de la princesa. Y también construían pirámides. Nadie sabe a ciencia cierta para qué servían las pirámides mayas, dicen algunos que para la navegación y la medición del tiempo, como Stonehenge, pero todo el mundo sabe lo que eran y son las pirámides de Egipto, monumentos funerarios, las mayores tumbas del mundo. Aquí reposa Ramsés II, era muy obediente, pensó Louis sin poder contener la risa. Hood le miró sin la menor sorpresa. Anda, entierra a tu animal, dijo. Yo voy a fumar un pitillo. Te ayudaría, pero tienes que hacerlo tú solo. Cada cual entierra a los suyos. Así se hacía entonces. Hood, ¿qué pasa? ¿Por qué me has traído aquí? Porque tú salvaste la vida a Norma, dijo Hood, y aunque parecía sincero, y Louis estaba convencido de que creía ser sincero, él no pudo menos que pensar que el viejo mentía, o que él mismo era objeto de un engaño y que transmitía el engaño a Louis. Recordó la mirada que vio, o creyó ver, en los ojos de Hood. Pero allí arriba aquello parecía carecer de importancia. Allí lo más importante era el viento, aquella corriente incesante que le alborotaba el pelo.
Hood se sentó con la espalda apoyada contra un árbol, encendió una cerilla en el hueco de las manos y prendió un Chesterfield. ¿Quieres descansar un poco antes de empezar a cavar? No, estoy bien, dijo Lois. Hubiera podido seguir preguntando, pero en aquel momento le tenían sin cuidado las respuestas. No le parecía bien, pero tampoco le parecía mal, y decidió dejarlo, por el momento. En realidad, solo una cosa le interesaba. ¿Tú crees que voy a poder cavar una tumba aquí? La capa de tierra parece muy delgada. Señaló con un movimiento de cabeza el lugar en el que la roca emergía de la tierra, al borde de la escalera. Hood movió la cabeza despacio. Sí, dijo. Si hay tierra suficiente para que crezca la hierba, tiene que haberla para cavar una tumba, Lois. Y hace mucho tiempo que la gente cava tumbas en este sitio. Aunque fácil no será. No fue fácil. La tierra era dura y pedregosa, y Lois comprendió enseguida que, para abrir una fosa lo bastante honda para Church, iba a necesitar el pico. Usó el pico y la pala alternativamente, para remover y quitar la tierra y las piedras. Le dolían las manos. Había entrado en calor. Sentía la imperiosa necesidad de hacer bien el trabajo. Empezó a canturrear entre dientes, como hacía algunas veces cuando suturaba una herida. Cuando el pico tropezaba con una piedra saltaban chispas y una vibración se transmitía a sus brazos por el mango de la herramienta. Se le formaban ampollas en las palmas de las manos, pero no le importaba, a pesar de que, como la mayoría de los médicos, se cuidaba mucho las manos. El viento seguía silbando y silbando su melodía de 3 notas. Los golpes del pico eran el contrapunto. Al mirar por encima del hombro, vio que Hood estaba agachado, reuniendo las piedras más grandes que había excavado y formando con ellas un montón. Son para el cairn, dijo al notar que le observaba. Oh, dijo Lois. Y volvió a su trabajo. Cavó una fosa de unos 60 centímetros de ancho por 80 de largo, un Cadillac de fosa para un cochino gato, pensaba él, y, cuando llegó a unos 70 centímetros de profundidad y el pico empezó a hacer saltar chispas casi a cada golpe, dejó las herramientas a un lado y preguntó a Hood si era suficiente. Hood se levantó y echó una mirada indiferente al hoyo. A mí me parece que está bien, dijo. De todos modos, lo que importa es lo que creas tú. ¿No vas a explicarme qué es esto? Hood sonrió levemente. Los Micmacs consideraban a este monte un lugar mágico. Para ellos todo el bosque, desde el pantano hacia el norte y el este, era mágico. Construyeron esto y aquí enterraban a sus muertos, lejos de todo. Las otras tribus se mantenían apartadas. Los Penobscots decían que estos bosques estaban llenos de fantasmas. Después, los traficantes de pieles decían lo mismo. Algunos veían el fuego de San Telmo en el pantano y creyeron ver fantasmas. Hood sonrió y Lois pensó, eso no es lo que crees tú. Con el tiempo, ni los propios Micmacs se atrevían a venir por aquí. Uno aseguraba haber visto a un Wendigo y decía que esta tierra se había corrompido. El Gran Consejo se reunió para hablar de ello, o así me lo contaron cuando era chico, Lois, pero el que me lo contó era el borrachín de Stanley B., como llamábamos a Stanley Bouchard, y lo que Stanley B. no sabía lo inventaba. Lois, que solo sabía que un Wendigo era un espíritu de las tierras del norte, dijo, ¿y tú crees que esta tierra está corrompida? Hood sonrió, o, por lo menos, sus labios se movieron. Yo creo que es un lugar peligroso, dijo suavemente, pero no para gatos, perros o hámsters. Anda, entierra al bicho, Lois. Lois introdujo la bolsa verde en el hoyo y, lentamente, empezó a echar tierra. Ahora tenía frío y estaba cansado. Era deprimente oír golpear la tierra en el plástico, y, si bien no se arrepentía de haber venido, su euforia se esfumaba por momentos y él deseaba terminar cuanto antes la aventura. Le esperaba una buena caminata de regreso. El repiqueteo fue amortiguándose hasta cesar por completo, ya solo se oía el roce de la tierra sobre la tierra. Raspó el suelo con la pala, para aprovechar toda la tierra removida, nunca hay bastante, pensó,
recordando lo que su tío, el enterrador, le dijo una vez hacía casi 1000 años: nunca hay bastante para volver a llenar el hoyo, y se volvió hacia Jud. Ahora el Cairn, dijo Jud. Oye, estoy cansado y... Es el gato de Ellie, dijo Jud, y su voz, aunque suave, era implacable. Ella querría que lo hicieras como es debido. Louis suspiró. Me figuro que sí. Le llevó otros 10 minutos apilar las piedras que Jud iba dándole, una a una. Cuando hubo terminado, sobre la tumba de Church había un cono de piedras. Realmente, Louis, a pesar del cansancio, lo miraba con cierto placer. Ahora armonizaba con las demás, a la luz de las estrellas. Aunque ella nunca la vería, la sola idea de que la niña cruzara aquel pantano de arenas movedizas le pondría los pelos de punta a Rachel. La había visto él, y le parecía bien. La mayor parte se han derrumbado, dijo a Jud, poniéndose en pie y sacudiéndose la tierra de las rodillas. Ahora las veía más claramente y distinguía las piedras esparcidas. Pero Jud puso buen cuidado en que para construir su cairn utilizara solo las piedras que había sacado de la fosa excavada por él mismo. Ajá, dijo Jud. Ya te dije que el lugar era muy viejo. Hemos terminado ya. Ajá. Dio a Louis una palmada en un hombro. Has hecho un buen trabajo, Louis. Estaba seguro. Vamos a casa. Jud. Empezó Louis. Pero el viejo ya iba hacia la escalera, con el pico en la mano. Louis recogió la pala y tuvo que trotar para darle alcance. Luego, prefirió reservarse el aliento para caminar. Miró atrás una vez, pero el cairn que marcaba la tumba del gato de su hija se había diluido en la oscuridad. Fue como pasar la película al revés, pensó Louis un rato después, cuando salieron del bosque a la explanada situada detrás de su casa. No sabía cuánto tiempo habían estado fuera. Se había quitado el reloj cuando se acostó después de comer, y lo dejó en el alféizar de la ventana, al lado de la cama. Solo sabía que estaba reventado, molido. No recordaba haberse sentido tan cansado desde el primer día que trabajó con una cuadrilla del servicio de limpieza de Chicago un verano, hacía 16 o 17 años. Regresaron por el mismo camino, pero Louis recordaba muy poco del trayecto. Había tropezado cuando cruzaban el montón de troncos, eso lo recordaba, salió disparado hacia adelante y, absurdamente, le vino a la memoria una frase de Peter Pan: «Oh, Jesús, dejé escapar mis alegres pensamientos y ahora me caigo», pero allí estaba la mano de Jud, firme y recia, e instantes después pasaban junto a la última morada del gato Smokey, de Trixie y de Marta, nuestra conejita, y entraban en el sendero que Louis recorriera no solo con Jud, sino con toda su familia. Le parecía ahora que, casi insensiblemente, había tenido presente el sueño de Víctor Pascoe que provocó su episodio de sonambulismo, pero sin encontrar ningún punto de enlace entre aquel paseo y la expedición de hoy. También comprendía que la aventura había sido peligrosa, realmente peligrosa. Y lo de menos era que se hubiera llagado las manos mientras se hallaba en un estado casi de sonambulismo. Podía haberse matado al pasar por los troncos. Podían haberse matado los dos. Costaba trabajo asociar semejante conducta con la sensatez. El estado de agotamiento en que se encontraba, lo atribuía al aturdimiento y al disgusto causado por la muerte de un animal querido de toda la familia. Y, al cabo de un rato, ya estaban otra vez en casa. Juntos se acercaron a la casa, sin decir nada, y se pararon en la entrada de coches. El viento rugía y silbaba. Sin una palabra, Louis tendió el pico a Jud. «Será mejor que entre en casa cuanto antes», dijo Jud al fin. De un momento a otro, Louella Bison y Ruthie Parks traerán a Norma y ella se extrañaría de no encontrarme. «¿Tienes hora?», preguntó Louis. Le sorprendía que Norma no estuviera ya en casa. Sus músculos le decían que debía de ser más de medianoche. «Ajá. Llevo la cuenta del tiempo mientras estoy vestido. Luego, lo dejo escapar». Extrajo un reloj del bolsillo del pantalón y lo abrió. «Son más de las 8:30», dijo cerrándolo de nuevo con un chasquido. «Las 8:30».
repitió Lois estúpidamente. Nada más. ¿Qué hora creías tú que era? Preguntó Judd. Más tarde. Hasta mañana, Lois, dijo Judd dando media vuelta. Judd. El viejo volvió la cabeza, con un leve gesto de interrogación. Judd, ¿qué es lo que hemos hecho esta noche? ¿Qué? Enterrar al gato de tu hija. Eso es todo. Todo. Eres buena persona, Lois, pero haces demasiadas preguntas. A veces uno tiene que hacer lo que cree que es justo. Lo que el corazón le dice que es justo. Y sí, después de hacerlo, uno no se siente del todo bien, como si tuviera indigestión, pero no en el buche, sino en la cabeza, entonces empieza a hacer preguntas y a pensar que quizás se ha equivocado. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, respondió Lois, pensando que Judd debía de haberle leído el pensamiento mientras cruzaban la explanada, hacia las luces de la casa. Pero quizás se les escapa que, antes de dudar de sí mismos, deberían desconfiar de sus propias dudas, dijo Judd mirándole fijamente. ¿Tú qué opinas, Lois? Opino que tal vez tengas razón, dijo Lois lentamente. Y en cuanto a lo que uno siente en su corazón, no es muy bueno hablar de ello, ¿verdad? Depende. No, dijo Judd, como si Lois se hubiera mostrado plenamente de acuerdo. No es bueno. Y con aquella voz serena, firme e implacable, aquella voz que daba escalofríos a Lois, agregó, esas cosas son secretos. Se supone que son las mujeres las que mejor guardan los secretos, y algunos tendrán, pero cualquier mujer sensata te dirá que nunca ha podido averiguar lo que hay en el fondo del corazón del hombre. El fondo del corazón del hombre es árido, Lois, como el suelo de ese viejo cementerio Micmac de ahí arriba. Es casi roca viva. El hombre cultiva lo que puede, y lo cuida. Judd. No hagas preguntas, Lois. Acepta los hechos y déjate llevar por tu corazón. Pero nada. Acepta los hechos, Lois, y déjate llevar por tu corazón. Esta vez lo que hemos hecho está bien. Por lo menos, así lo espero por mi vida. Otra vez puede estar rematadamente mal. No me contestarás ni a una pregunta. Según lo que sea. ¿Cómo conociste ese sitio? La pregunta se le ocurrió durante el regreso, al especular sobre si el propio Judd no tendría sangre Micmac, aunque no lo parecía, su aspecto no podía ser más anglosajón. Anda, pues por Stan Nive. Dijo Judd con gesto de sorpresa. Él te habló del cementerio. No, dijo Judd. No es un lugar del que uno habla por las buenas. Allí enterré yo, cuando tenía 10 años, a mi perro Spot que se arañó con un alambre de espino oxidado mientras perseguía a un conejo. La herida se infectó y lo mató. Allí había algo que no encajaba con lo que Lois había oído antes, pero el cansancio no le permitía pensar con claridad. Judd no dijo más, solo le miraba con sus impenetrables ojos de anciano. Buenas noches, Judd. Buenas noches. El anciano cruzó la carretera cargado con el pico y la pala. Gracias. Gritó impulsivamente Lois. Judd no volvió la cabeza, solo levantó una mano, para indicar que le había oído. De pronto, en la casa, empezó a sonar el teléfono. Lois echó a correr haciendo una mueca por el dolor que se le despertó en muslos y caderas, pero cuando entró en la caldeada cocina, el aparato había llamado ya 6 o 7 veces y, en el momento en que Lois le puso la mano encima, enmudeció. Él contestó a pesar de todo, pero solo se oía el zumbido de la señal para marcar. Era Rachel, pensó. Ahora mismo la llamo. Pero de repente le parecía un trabajo excesivo tener que marcar, intercambiar unas embaradas frases con la madre, o, peor aún, con el padre esgrimidor de talonarios, esperar a que se pusiera Rachel, y luego ella. Porque la niña aún estaría levantada, era 1 hora antes en Chicago. Y ella le preguntaría por Church. Está divinamente. Lo atropelló un camión de la Orinco. No sé por qué, estoy seguro de que ha sido un orinco.
Si no, sería una incongruencia, no sé si me entiendes. ¿Que no? Bueno, no importa. Murió en el acto, pero no quedó desfigurado. Judy y yo lo hemos enterrado en el cementerio Micmac de la montaña. Una especie de anexo de Pet Sematary, como si dijéramos. El camino es chulísimo, tesoro. Cualquier día te llevo, para que pongas unas flores en la tumba, o sea, en el cairn. Pero eso, cuando se hielen las arenas movedizas y los osos se hayan ido a dormir para todo el invierno. Louis colgó el teléfono, cruzó hacia el fregadero y llenó la pila de agua caliente. Se quitó la camisa y se lavó. A pesar del frío, había sudado como un cerdo y a eso olía, a cerdo. Había restos de asado de carne en el frigorífico. Louis los cortó en lonchas que puso sobre una rebanada de pan y agregó 2 rodajas de cebolla. Se quedó contemplando unos momentos el plato y luego lo roció de ketchup y lo cubrió con otra rebanada de pan. Si Rachel y ella hubieran estado allí, habrían fruncido la nariz con idéntica mueca de repugnancia. ¡Pua! ¡Qué basto! Pues ustedes se lo pierden, señoras, pensó Louis con vivo regodeo, mientras devoraba el bocata. Estaba de fábula. Dice Confucio que quien huele como un cerdo come como un lobo, pensó sonriendo. Hizo bajar el bocadillo con varios tragos de leche que bebió directamente del cartón, otra costumbre que Rachel detestaba. Subió a su habitación, se desnudó y se metió en la cama sin cepillarse los dientes. El dolor muscular se había reducido a un hormigueo que casi resultaba grato. El reloj seguía donde lo había dejado. Louis miró la hora. Las 9:10. Increíble. Louis apagó la luz, se volvió de lado y se quedó dormido. Se despertó a eso de las 3 de la madrugada y se levantó para ir al baño. Mientras orinaba, haciendo guiños a la blanca luz fluorescente del cuarto de baño, de pronto cayó en la cuenta de que era lo que no concordaba, y sus ojos se agrandaron. Era como si 2 piezas que debían encajar entre sí hubieran chocado rebotando. Aquella noche, Judd le había dicho que su perro murió cuando él tenía 10 años, murió de la infección de las heridas que se produjo con un alambre de espino oxidado. Pero aquel día de finales de verano, en que subieron todos juntos a Pet Sematary, Judd dijo que su perro había muerto de viejo y que estaba enterrado allí, hasta señaló la estela de la que el tiempo había borrado la inscripción. Louis descargó el depósito, apagó la luz y volvió a la cama. Había otra discrepancia y la descubrió enseguida. Judd había nacido con el siglo y aquel día, en el cementerio, dijo a Louis que su perro murió durante el primer año de la Gran Guerra. Si se refería al primer año de guerra en Europa, Judd tenía entonces 14 y, si había querido decir el primer año de guerra para Estados Unidos, 17. Pero esta noche dijo que tenía 10 años cuando murió Spot. Bueno, Judd es un viejo, y a veces los viejos se hacen un lío con las fechas, pensó Louis, intranquilo. Él mismo dice que se ha vuelto olvidadizo, que a veces le cuesta trabajo dar con nombres y direcciones que antes se sabía de memoria y que hay días en los que al levantarse no se acuerda de lo que la víspera había proyectado hacer. De todos modos, para su edad eso no es nada, no llega a senilidad, solo son pequeños despistes. No tiene nada de particular que una persona olvide la edad de un perro que murió hace más de 70 años. Ni de que murió. No le des más vueltas, Louis. Pero no podía volver a quedarse dormido. Se quedó despierto mucho rato, sintiendo el vacío de la casa y oyendo silbar el viento en los aleros. De pronto, se durmió sin darse cuenta, así debió de suceder porque, cuando ya iba a caer, le pareció oír unos pies descalzos que subían lentamente la escalera y pensó, déjame en paz, Pascoe, déjame en paz. Lo hecho está y los muertos, muertos. Y las pisadas se extinguieron. Aunque, a medida que iban acortándose los días, ocurrieron otras muchas cosas inexplicables. Louis no volvió a ser molestado por el espectro de Pascoe, ni despierto ni dormido. Se despertó a las 9 de la mañana. Por las ventanas orientadas al este entraba un sol resplandeciente. Estaba sonando el teléfono. Louis descolgó. Diga.
dijo Rachel. Te he despertado. Pues me alegro. Sí, me has despertado, Pecora, sonrió él. Oh. ¿Qué modales son esos? Grosero, dijo ella. Te llamé anoche. Estabas en casa de Hood. Él vaciló apenas una fracción de segundo. Sí, dijo. Nos tomamos unas cervezas. Norma había ido a no sé qué cena de acción de gracias. Quería llamarte, pero ya sabes lo que ocurre. Sí, ya sé lo que ocurre. Charlaron un rato. Rachel le puso al corriente de las novedades de la familia, aunque maldita la falta. No obstante, se alegró de saber que la calva de su suegro aumentaba de tamaño a pasos agigantados. ¿Quieres hablar con Gage?, preguntó Rachel. Louis sonrió ampliamente. ¿Cómo no? Pero no le dejes colgar el teléfono como la otra vez. Se oían ruidos al otro extremo del hilo y la voz de Rachel que instaba al niño a decir hola a papá. Por fin Gage dijo, hola, pa. Hola, Gage, respondió Louis alegremente. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Has vuelto a tirar el soporte de las pipas del abuelo. Me gustaría mucho. A ver si ahora arreglas los sellos de la colección. Gage estuvo parloteando jubiloso durante unos 30 segundos salpicando su discurso de alguna que otra palabra reconocible, mami, elite, vuelo, vuela, coche, yo y caca. Su vocabulario era cada día más extenso. Por fin, Rachel consiguió arrancarle el auricular de las manos, con estridentes protestas de Gage y profundo alivio de Louis. Él quería mucho a su hijo y le echaba de menos atrozmente, pero mantener una conversación con un crío de menos de 2 años era como tratar de jugar a las damas con un demente, las fichas bailaban por todas partes y acababas comiéndote las tuyas. ¿Y cómo van las cosas por ahí?, preguntó Rachel. Oh, muy bien, dijo Louis, esta vez sin la más leve vacilación, pero comprendía que antes, cuando Rachel le preguntó si estaba en casa de Hood la noche anterior y él respondió que sí, había dado un paso decisivo. Le pareció oír la voz de Hood Crandall, el fondo del corazón del hombre es más árido, Louis. El hombre cultiva lo que puede, y lo cuida. Un poco aburrido, si quieres que te diga la verdad. Os echo de menos. ¿Quieres decir que no estás disfrutando de tus vacaciones sin la troupe? Oh, el silencio se agradece, reconoció él. Pero, después de las primeras 24 horas, empieza a pesar. ¿Me dejas hablar con papá? Era la voz de Ellie, distante. Louis. Aquí está Ellie. Está bien, que se ponga. Estuvo hablando con Ellie casi durante 5 minutos. Ella le contó que su abuela le había comprado una muñeca, que el abuelo la había llevado de visita a los almacenes. Chico, qué mal huele aquello, dijo y Louis pensó, pues tu abuelito tampoco es una rosa, rica, que había ayudado a hacer pan y que Gage se había escapado mientras mamá le cambiaba. Echó a correr por el pasillo y se coló en el despacho del abuelo. Bravo, Gage, pensó Louis sonriendo de oreja a oreja. Ya pensaba que iba a librarse, por lo menos, por hoy, y se disponía a decir a Ellie que pasara el teléfono a su madre para despedirse de ella, cuando Ellie le preguntó, ¿cómo está Church, papi? Me echa de menos. La sonrisa se borró de la cara de Louis, pero él respondió con perfecta naturalidad. Está bien, supongo. Anoche le di las sobras del estofado y lo dejé salir. Hoy aún no lo he visto, pero es que acabo de despertarme. Oh, chico, tú serías el asesino perfecto, más fresco que una lechuga. Dr. Creed, cuando vio a la víctima por última vez. Cuando vino a cenar. Tomó un plato de estofado, por cierto. Desde entonces no he vuelto a verle. Dale un besito de mi parte. A tu gato le besas tú, dijo Louis, y Ellie soltó la risa. ¿Quieres hablar otra vez con mamá? Sí, pásamela. Ya estaba. Louis habló con Rachel un par de minutos más. No se mencionó a Church. Él y su mujer se despidieron con él,
te quiero mucho, de rigor, y Louis colgó el auricular. Listos por hoy, dijo Louis en voz alta, dirigiéndose a la habitación vacía y soleada. Tal vez lo peor fuera que no se sentía mal. No tenían ni asomo de remordimientos. Alrededor de las 9:30, le llamó Steve Masterton para preguntar si quería jugar un partido de frontón. La cancha estaba disponible y podrían jugar todo el día, si les apetecía, añadió con alborozo. Louis comprendió su alegría. Cuando la universidad funcionaba, la lista de espera para el frontón abarcaba hasta 2 días, pero declinó la invitación, protestando que tenía que trabajar en un artículo que preparaba para la revista de medicina universitaria. ¿Estás seguro?, preguntó Steve. Mucho trabajo y poca distracción no es bueno para la salud. Llámame luego, dijo Louis. A lo mejor me tientas. Steve prometió hacerlo así y colgó. Esta vez Louis había dicho solo una media mentira. Efectivamente, tenía intención de trabajar en aquel artículo, que se refería al tratamiento de las enfermedades contagiosas como varicela y mononucleosis en una enfermería, pero la razón principal por la que había renunciado a jugar con Steve era la de que tenía todo el cuerpo dolorido. Lo averiguó cuando, después de hablar con Rachel, entró en el cuarto de baño para limpiarse los dientes. Los músculos de la espalda le tiraban y pinchaban, tenía los hombros magullados de acarrear la maldita bolsa de plástico y las corvas eran como cuerdas de guitarra tensadas para 3 octavos más de lo normal. Joder, ¿y tú qué pensabas estar en forma? Bonito papel habría hecho en el frontón, persiguiendo la pelota como un viejo artrítico. A propósito de viejos, aquella excursión al bosque no la hizo solo, sino con un sujeto que frisaba los 85. Le hubiera gustado saber si Jude estaba aquella mañana tan cascado como él. Estuvo 1 hora y media trabajando en el artículo, pero la cosa no iba bien. La soledad y el silencio empezaban a ponerle nervioso y acabó guardando los blocs de notas y las gráficas que había pedido al John Hopkins en el estante situado encima de la máquina de escribir. Se puso el chaquetón y cruzó la carretera. Jude y Norma habían salido, pero encontró un sobre con su nombre, prendido en la puerta del porche. Lo quitó y levantó la solapa con el pulgar. Louis, la santa esposa y yo nos hemos ido a Bucksport de compras y ver una cómoda que tienen en el Emporium Galorium a la que Norma le tiene echado el ojo desde hace 100 años, o así parece. Seguramente, nos quedaremos a almorzar en Cleods y regresaremos a media tarde. Pasa esta noche a tomar un par de cervezas, si quieres. Tu familia es tu familia. No quiero ser entrometido, pero si ella fuera hija mía yo aún no le diría que su gato había sido atropellado. ¿Para qué estropearle las vacaciones? A propósito, Louis, yo tampoco mencionaría por estos contornos lo que hicimos anoche. Hay otras personas que conocen ese viejo cementerio Micmac y algunos han enterrado allí a sus animales. Es como un arrabal de Pet Sematary. Lo creas o no, allí arriba han enterrado hasta un toro. El viejo Zack McGovern, que vivía en Stackpole Road, enterró en el cementerio Micmac a su toro Anratti, que fue premiado en un concurso de ganado. Debió de ser en 1967°68. Ja, ja. Cuando me dijo que él y sus 2 hijos habían llevado al toro hasta allí arriba, casi me hernio de tanto reír. Pero a la gente de por aquí no le gusta hablar de ello, ni es que estén enterados los que ellos consideran forasteros, no porque sean supersticiones que datan de hace más de 300 años, sino porque, en cierto modo, ellos las creen y les parece que un forastero tiene que reírse de esas cosas. ¿Consideras que esto tiene sentido? Yo creo que no, pero así están las cosas. Con que hazme el favor de no decir nada. De acuerdo. Ya hablaremos de ello, probablemente, esta misma noche, y entonces lo comprenderás mejor, pero, entre tanto, quiero decirte que te portaste muy bien. Estaba seguro. Jude. PS. Norma no sabe lo que dice esta carta, le he contado otro cuento, y, si a ti no te importa, prefiero que no se entere. En los 58 años que llevamos casados le he dicho a Norma más de una mentira. Supongo que la mayoría de los hombres mienten a sus esposas,
pero me parece que casi todos ellos podrían presentarse ante Dios y confesar sus mentiras sin tener que bajar la cabeza. Bueno, ven esta noche y pimplaremos un poco. J. Louis se quedó en lo alto de la escalera que conducía al porche, ahora vacío, pues los confortables sillones de mimbre estaban guardados hasta otra primavera, mirando la carta con el entrecejo fruncido. No decir a Ellie que el gato había muerto. No se lo había dicho. Otros animales enterrados allí. Supersticiones que databan de hacía más de 300 años. Y entonces lo comprenderás mejor. Resiguió aquella línea con el dedo y, por primera vez, se puso a pensar deliberadamente en lo que habían hecho la noche anterior. Los recuerdos estaban borrosos, difuminados, como las imágenes de los sueños o de los actos que se realizan bajo los efectos de un estupefaciente. Se acordaba de haber subido al montón de troncos, y de aquel leve resplandor que había en el pantano, y de que allí había por lo menos de 5 a 10 grados más de temperatura, pero todo ello era como esa conversación que mantienes con el anestesista antes de que te haga dormir. Y supongo que la mayoría de los hombres mienten a su mujer. A su mujer y a su hija, pensó Louis, pero parecía cosa de magia la forma en que Judd había adivinado lo ocurrido aquella mañana, tanto en el teléfono como dentro de su cabeza. Louis dobló la carta lentamente, que estaba escrita en papel rayado como de una libreta de colegial, y volvió a meterla en el sobre. Luego, guardó el sobre en el bolsillo de atrás del pantalón y cruzó la carretera para volver a su casa.